Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas. Hoy con un tema muy importante donde aprenderemos las diferencias entre la ley moral y la ley ceremonial. Además, también intentaremos explicar algunos conceptos de los dos pactos. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de sus transgresiones, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos al futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Veámoslo de esta forma. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esta imagen no solo consistía en la autoridad de gobierno sobre la tierra, sino además incluía la santidad, el conocimiento y la justicia. Pero muy a pesar de la santidad de la pareja en el Edén, Dios le dio un mandato: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En esta orden encontramos expresados todos los principios de su ley. Esta ley no estaba diseñada para traer oprobio a la felicidad de la pareja, sino que aumentaría su felicidad y permitiría a la humanidad tener una relación directa con Dios. Cuando el hombre decidió a favor del pecado, la comunicación con Dios se vio afectada. Como primera consecuencia, vieron que estaban desnudos. Además de esto, fueron sacados del Edén para que no comiesen del árbol de la vida. Pero en su misericordia, Dios había ideado un plan para redimir a la raza caída. Este plan fue dado bajo una ley que consistía en sacrificios de animales. El pecador, al celebrar el sacrificio, debía recordar que Jesús vendría a morir para pagar el precio del pecado. Esta promesa fue dada por Dios en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Recordemos además lo que dijo Juan: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», identificando a Cristo en el cumplimiento de aquella promesa hecha mucho tiempo atrás. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, cuando Dios se reveló al pueblo en el Sinaí, vemos que no solo habla sus mandamientos, sino que los escribió Él mismo con su mano en 2 tablas de piedra. ¿Cuánta importancia debe tener la ley de los 10 mandamientos en nuestra relación con Dios para que el mismo Señor fuese el que las escribiese? Esta ley fue guardada dentro del arca del pacto que reposaba en el lugar santísimo del santuario. Ahora bien, la ley ceremonial, que consistía en los sacrificios, fue escrita por Moisés en un libro y puesta a un lado del arca. Eso nos dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 26. «Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti». Esta ley ceremonial era como un pagaré que demandaba la sangre de aquel que vendría como nuestro garante. Bien lo dijo el apóstol Pablo al referirse a la ley ceremonial: anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una ley nos muestra el carácter de Dios. La otra nos muestra el precio por el pecado. Una ley es de carácter eterno, otra ley es transitoria. La ley de los sacrificios fue necesaria a causa del pecado. La ley moral de Dios existió desde el principio para gobernar la vida de sus criaturas. Ahora bien, la Biblia nos presenta la existencia de 2 pactos. Empecemos describiendo el nuevo pacto.
El nuevo pacto fue celebrado en la ocasión de la promesa dada a Adán, que vendría un Salvador. En Génesis 3:15 leemos que la simiente, que es Cristo, daría un golpe en la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante a la fe en Cristo. También prometía la vida eterna. Este mismo pacto fue hecho con Abraham, donde se le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Eso lo dice Génesis capítulo 22, versículo 18. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer la ley de Dios. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, las promesas del perdón y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto nos dice Jeremías capítulo 31, versículo del 33 al 34. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Ahora bien, veamos el antiguo pacto. Este pacto es dado en el Sinaí. Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Les mostró sus maravillas para que pudiesen ver su total dependencia de Dios. Pero al pasar tanto tiempo en medio de la idolatría, el pueblo había perdido el sentido de santidad de Dios y no podían ver la pecaminosidad de su corazón, de su total incapacidad para cumplir la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todas estas cosas debían ser enseñadas. Entonces Dios llevó al pueblo al Sinaí, donde manifestó su gloria y les dio su ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron un pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado por los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como libertador de la esclavitud del pecado. Y estaban entonces capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Podemos ver entonces que el Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahora te toca a ti.
¿Deseas que Dios escriba su ley en tu corazón? ¿Deseas vivir en este nuevo pacto? Déjame tu comentario con respecto al tema de hoy. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y además, comparte con tus amigos a través de las redes sociales. Y no olvides, soy discípulo